Del mensaje de esta mañana tan especial: una mujer, una familia, una ciudad. Leo del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 13 en adelante. Cuando estuve en el penal 49 de Junín, inevitablemente el Espíritu Santo susurró en mi corazón las palabras de Jesús cuando decía: porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estuve enfermo y en la cárcel y me visitaron. Y ustedes preguntarán: ¿cuándo, Señor, estuviste enfermo y en la cárcel y te visitamos? Por cuanto se lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Y saben que me asignaron a un muchacho que estuvo como, me hizo marca personal, pero en el buen sentido, ¿no? Pastor, ¿quiere un mate? Nada. ¿Quiere un cafecito? Cuando empecé a predicar me tenía el vaso de agua, porque no había dónde. Vaso grande, un vaso grande de agua me dieron en el penal de Junín, de vidrio, fresco. Voy a tener que ir a predicar Junín para que me den el vaso grande, fresco, de agua. Más indirecta no puedo tirar. Y entonces, después de que estuvo ahí fiel conmigo todo el tiempo, cuando nos despedimos, que es la parte más dura, donde ahí me quebrantó el Señor, porque digo, yo me voy con mi fe, con el Espíritu Santo, con el gozo, pero esos hermanos que han nacido de nuevo, que se han bautizado, que celebran la Santa Cena, que hacen 2 cultos por semana, que diezman de la alimentación que le llevan sus vecinos y arman bolsones de mercadería solidaria y se la obsequian a los otros pabellones que no son evangélicos, ellos me predicaron más a mí. Y le digo al pibe que me tenía el vaso de agua, dijo Jesús: tan solo un vaso de agua fresca que den en mi nombre no quedará sin recompensa. Es palabra del Señor. Así que, Centro Cristiano Morón, no califica para vidrio, pero más allá de todo mi sentido del humor, que usted ya me conoce, me sorprendí porque de verdad te digo, el coordinador del ministerio hace mucho me invitaba, y le soy sincero, le digo la verdad, yo decía, yo no tengo experiencia en el ministerio carcelario. Una sola vez hace muchos años fui a la cárcel de Encausados en Córdoba, la pasé bastante mal, nada que ver con lo que vi aquí. Hermanos, entregué mi credencial pastoral, mi documento, ni me revisaron mi bolso, la mochila, un trato, un respeto. ¿Sabe por qué? Porque se ganaron la confianza y el respeto por el buen testimonio que han construido a lo largo de estos años. Un verdadero ejemplo. Por supuesto, luchan con un montón de cosas todos los días, 24/7. Y cuando estaba allí, dije, ¿para qué me trajiste acá, Señor? Conclusión, para ver de cerca todo esto. Y cuando se lo comparto con mi esposa en el regreso, me dice, tiene que ver con el lema que el Señor nos dio para este año: expansión y gracia sin fronteras. Amén. ¿Estamos listos para la lectura de la palabra de Dios? Leo en la Nueva Traducción Viviente, dice así el relato del evangelista Lucas, que es el narrador, el escritor de este libro. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar.
y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Verso 14 dice, una de ellas era Lidia, para los perdidos. Hechos 16, del 13 al 15. Verso 14, una de ellas era Lidia. ¿Cómo se llamaba? Era oriunda de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa. Era la promotora del negocio de telas de once. Quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Verso 15. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Decí conmigo, una mujer, una familia, una ciudad. Amadas mías, amados míos, pueblo todo del Señor, muy por el contrario de lo que algunas líderes de la tercera ola del feminismo piensan, el nacimiento de Jesús y el surgimiento del cristianismo, no como un sistema religioso, sino como un movimiento de transformación espiritual, fue lo mejor que le pasó a la humanidad, pero especialmente a las mujeres. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque en los días de Jesús las mujeres vivían bajo un sistema que las limitaba profundamente. La cultura, no Dios, la cultura, las tradiciones, las costumbres habían levantado barreras que nunca estuvieron en consonancia con el diseño original del Creador. Quiero decirlo claro eso. El hombre, incluyendo el hombre religioso, distorsionó el modelo original que Dios tenía para el ser humano. Y eso incluyó tristemente una manera, una forma y un trato que aún hasta nuestros días en algunas culturas sabemos que ha logrado que la mujer sea guardada en muros, en silencios y sin dignidad. Pero Jesús habló con las mujeres, las trató con misericordia, con respeto, les enseñó de igual a igual, las sanó, las defendió e incluso las envió como sus mensajeras, cuando dicen amén. Así que en su presencia ninguna mujer fue ni es invisible. Todas fueron valoradas, vistas, llamadas por su nombre. Y ese mismo espíritu de igualdad y de restauración reinaba en lo que llamamos la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles, los tiempos del Nuevo Testamento, donde los primeros apóstoles llevaban la palabra de Dios. Miren, desde aquel glorioso día llamado de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, quedó claro cuando Pedro toma las palabras del profeta Joel y recuerda, sus hijos y sus hijas profetizarán. Varones y mujeres, hombres y mujeres, todos tenemos, damas y caballeros, la misma oportunidad de recibir el Espíritu Santo de Dios y ser comunicadores, mensajeros de la bendita palabra del Señor. Qué privilegio, ¿verdad? Dios
puertas, dijo Pedro, rodeado de gente que no era judía, que para él era quebrar un prejuicio y una tradición tremenda. Y Pablo luego, el apóstol, lo afirmó con una gran claridad cuando dijo, espiritualmente ante Dios ya no hay ni varón ni mujer. Ustedes son uno en Cristo Jesús. No hay nadie superior, no hay nadie inferior. Todos gozamos de igualdad y comunión por igual. Así que la práctica de la iglesia confirmó esta verdad. Muchas, pero muchas de las primeras comunidades de fe nacieron en hogares abiertos y liderados por mujeres. La casa de la madre de Marcos, la casa de Ninfas en Colosas, como vamos a ver enseguida, la casa de Lidia en un lugar muy particular llamado Filipos. La Biblia nos cuenta de una tal Priscila que enseñaba la palabra con autoridad. Menciona a una tal Febe que sirvió como diaconisa. Habla de Junias, fue reconocida, escuche bien, y quiebre y estalle toda estructura cerebral religiosa, nombrada a la par y entre los apóstoles. La iglesia del siglo I no solo aceptó, sino que reconoció, honró y envió a las mujeres. Esto que estamos reiniciando, reimpulsando, reciclando, después de 10 semanas de pausa con los grupos de mate, sin ningún lugar a dudas, tuvo, tiene y tendrá un gran protagonismo gracias al empuje, la sensibilidad y la manera particular que el Señor bendice y utiliza para su gloria a las mujeres. Pastor, hoy no quiere dorar la píldora de toda costa. No, estamos aprovechando este día para volver a poner sobre la mesa algo que Jesús mismo hizo, que los primeros apóstoles hicieron. Dios levanta a las mujeres, las llena de su espíritu y las hace plenamente aptas para llevar adelante la misión, la empresa, el proyecto más trascendente, más importante que está sobre la tierra. No es el proyecto Coca-Cola, no es el proyecto YPF, no es el proyecto ni siquiera de las Naciones Unidas. El proyecto más grande, más importante, más trascendente de la historia de la humanidad es el Evangelio del amor de Jesucristo el Señor. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto los conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El proyecto más grande. Aleluya. Y en consideración a todo esto es que hoy yo quiero compartir este mensaje. Una mujer, una familia, una ciudad, inspirado precisamente en el relato bíblico que encontramos de esta mujer llamada Lidia, que hasta el día de hoy, escuche, es honrada por la Iglesia Ortodoxa griega, nuestros hermanos cristianos en Grecia, como la primer mujer, la primer persona convertida a la fe cristiana en Europa. Así que no solo fue la llave de bendición para su familia, para su pueblo, Filipos, que actualmente es el territorio de Grecia, en una colonia romana como gran parte del mundo. Ella, que era oriunda de Tiatira, que hoy viene a ser territorio de Turquía, Lidia fue la primera mujer, la primera persona que abrió su vida, abrió su casa y abrió la bendición para ser hasta hoy recordada como el primer fruto del cristianismo en el continente europeo. Cuando Dios tiene un propósito, Él piensa en grande. Vos y yo, la mayoría de las veces, vemos el aquí
el ahora, lo inmediato, el árbol que nos tapa el bosque, la situación que nos pone en conflicto. Y estás aquí seguramente haciendo un gran esfuerzo para no estar pensando en las cuentas que tengo que cancelar mañana, el asunto que tengo pendiente en casa, el conflicto que puede ser una tercera guerra mundial dependiendo qué suceda cuando me reencuentre con fulano o sultano. Yo sé que pasa así, obvio que es así, y Dios lo sabe. Pero ¿por qué necesitamos de las 168 horas semanales que usted y yo administramos, tener por lo menos 1 hora, 2 horas, más y más tiempo en la semana para que nuestro corazón esté abierto a la palabra de Dios? Porque es su palabra, no la opinión de la gente, su mensaje, no los dimes y diretes del chusmerío. Es la palabra de Dios lo que realmente puede marcarle un destino a nuestra existencia. No es 5N, no es CNN, no es Clarín Noticias, es Cristo el que tiene la máxima autoridad. Ni Donald Trump, ni Irán, ni de aquí, ni de allá, ni parece que están, seguro que están, Uzbekistán, no sé si están. La primera persona convertida al cristianismo en Europa. ¿Lo sabía? ¿Qué podemos aprender hoy de Libia? Hice un breve detalle, son 45 puntos, ¿no? ¿Qué podemos aprender hoy juntos, todos, no solo las damas, de esta mujer? Primero, aunque era una comerciante exitosa, que no le faltaba dinero, que no le faltaban bienes materiales, que tenía una buena posición económica, reconocía su necesidad espiritual. Porque, vamos a sincerarnos, cuando la heladera estalla de alegría, cuando el ropero sobreabunda de bienes, cuando la billetera o la caja de ahorros está sin sequía, cuando las cuestiones materiales, concretas, palpables y sobre todo que tienen que ver con el billete andan bien, el ser humano suele a veces, pasa tal vez por aquí nada más, no tener una inclinación hacia buscar cuidar su salud espiritual y agradecer a aquel que todo lo da, todo lo bendice, todo lo provee. ¿Están de acuerdo conmigo? Suele ser una tendencia. Sin embargo, lo primero que rescato de Libia es que es una persona que, a pesar de todo lo que vende, negocia y hace, tiene y muestra una sensibilidad espiritual suficiente para decir: yo necesito de Dios. Estuve averiguando que el negocio de vender telas de púrpura era un negocio top de la época. Era el outfit de la monarquía, de los magistrados, de los aristócratas. Era gente de mucho dinero la que solamente usaba ropa hecha con tela púrpura. Gaby Violeta, estarías allí. Perdón, Gaby Violeta es un código entre nosotros. Tienen que discernirlo con qué le decimos así. El tela de púrpura era lujosa, era cara, era pertenencia a la nobleza, pero no satisfacía todo eso la caja fuerte del alma de Libia. En su caja fuerte interior ella decía: necesito algo más. Miren, era algo poco común el ser empresaria o emprendedora o negociante ella sola como una mujer de esa época. Era una persona importante, destacada. Cuando Libia se habrá acercado a ese grupete a las orillas del río, que se ve que era un lugar habitual, fuera de los muros de la ciudad de Filipos, donde la gente se reunía a orar, la gente que se reunía a orar eran
personas de la fe judía, aún no siendo judíos, que veían que el pueblo hebreo vivía de una manera diferente, tenía hogares distintos, tenía una manera más correcta de llevar adelante su vida, y era lo que se llamaban prosélitos. Es decir, yo no nací en tu pueblo, pero simpatizo tanto con lo tuyo que me acerco. No puedo entrar a tu sinagoga, el lugar principal, no puedo estar en el templo de Jerusalén, pero por distintos lugares los prosélitos eran aquellos que decían: de verdad, el Señor, Adonai, Jehová, Yahvé, como lo pronunciaban las distintas lenguas, ese que no tiene imágenes, ese que no está llevado a las santas de ninguna manera, el Dios invisible pero todopoderoso, este Dios de los judíos, como decían comúnmente, esta fe me atrae. Y de repente aparece un judío de pura cepa llamado Pablo, Saulo en su origen, y dice: Jesús, el que vino primeramente para los judíos, me ha encargado un mensaje, y es este: que el amor de Dios vino a este mundo y fue derramado para toda lengua, tribu, nación, género y persona que reconozca su necesidad de que sea libre, perdonada su alma, libre de culpa del pecado y experimentar comunión con Dios. ¿Cuántos dicen: yo quiero más de la comunión con Dios en este día? Amén. Hay una expresión ahí en el verso 14 que dice que Lidia adoraba a Dios. Otras versiones dicen honraba, era temerosa de Dios, reverenciaba a Dios. Es decir, esta mujer que viajaba más de 400 kilómetros desde Turquía, Tiatira, hasta Filipos, que pertenecía a Macedonia, Grecia actual, esta mujer ya tenía una conciencia de que debía reverenciar a ese ser superior, pero todavía le faltaba algo: el encuentro personal con el Cristo resucitado, el encuentro personal con Dios, no el ritual, no la ceremonia, no repetir mecánicamente plegarias o rezos. Necesitaba Lidia, y en eso andaba en búsqueda, de abrir su corazón a tener una experiencia íntima, propia, personal, que va más allá de tener un credo, una doctrina o un lugar, templo, santuario donde concurrir. Aquí, con el testimonio de Lidia, vemos que aunque era exitosa, estaba insatisfecha con su vida. Qué interesante, ¿no? A veces nos puede estar yendo muy bien en algunos temas externos, materiales, laborales, económicos, emprendimientos, pero cuando llegamos al final del día y estamos a punto de apagar la luz para tratar de dormir, algo aún está faltando. Aquí este testimonio de Lidia me hace recordar las palabras de Jesús cuando entre sus bienaventuranzas dice: bienaventurados, dichosos, felices, 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 los de pobreza espiritual, los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Decí conmigo: bienaventurado, cuando reconozco que necesito de Dios. La segunda lección que extraigo y les comparto sobre esta persona, sobre esta mujer, es que aunque seguramente llevaba una vida muy ocupada, ¿cuántos tienen todos los días sensación de que necesitan un día de 25 horas? ¿Qué pasa? Pensé que era el único marciano. Aunque Lidia llevaba una vida muy ocupada, era una empresaria que supo tomarse un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Viajaba, vendía, negociaba. No sé si ella también metía mano al hacer el diseño de las telas, las ropas, los mantos, las capas de las épocas.
en la que ella vivía, pero ella dispuso un tiempo para que el Espíritu Santo pueda sembrar en ella la bendita semilla de la palabra de Dios. En estos tiempos que corremos, donde parece que todo es vertiginoso, todo es no para hoy, no para allá, para ayer. Todo tiene que ser velocidad online, instantáneo, microondas. Todo debe ser rápido y veloz, iba a decir rápido y furioso, pero casi. Necesitamos tomar tiempo, un mejor y cada vez mayor tiempo para escuchar a Dios, para escuchar su consejo, escuchar su enseñanza, escuchar su palabra. Lidia nos muestra que reservar un espacio en la agenda para la palabra de Dios no es una pérdida de tiempo, es una inversión. Decirle que está a tu lado, tenés que invertir. Pérdida es aquello que sale de mí, gasto de mí, suelto de mí y no vuelve con ningún retorno de beneficio. En cambio, inversión es aquello que aunque extraigo una parte de mi vida o suelto algo de mi vida, o como cuando practicamos el ejercicio de generosidad semanal que se llama ofrendas, diezmos, primicias, donativos. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque estamos muy agradecidos a Dios, pero también es una manera de activar la ley de la siembra y la cosecha. Hay gente que quiere cosechar y no se le cae pero ni una semilla de mandarina. El único ratón que se hizo famoso fue Mickey. Sonríe que Dios lo está filmando. No es un versículo, pero qué verdad, ¿no? El escritor del Príncipe Valiente, un británico que nunca fue cristiano manifiestamente, decía que todos los años le indicaba a su mayordomo, era de una familia británica muy acomodada, que sacara una gran cantidad de ropa, gran cantidad de muebles, gran cantidad de objetos para donarlos a la caridad. Cierta vez el mayordomo le dijo: pero, milord, esto está en muy buen estado, esto no está roto, esto no está gastado, esto lo adquirió muchas cosas hace menos de un año, ¿por qué se las quiere desprender? Y él dijo: porque de esta manera yo me aseguro que yo tengo el control sobre las cosas y no que las cosas tienen control sobre mí. Nunca debemos, a pesar de todos los trajines de la vida, quedarnos sin tiempo para atender, no solo escuchar con atención la palabra de Dios, lo que Él nos expone, lo que nos quiere hablar, lo que nos quiere ministrar. Por eso no solo es importante una reunión general como las que celebramos los domingos aquí, sino que usted se inserte en los grupos de mate, movimiento y amistad para el triunfo espiritual. M de movimiento, A de amistad, T de triunfo espiritual. Usted se conecta en una mesa redonda, en un ambiente de alegría, en un ambiente de fe, donde todos estamos creciendo, aprendiendo, ayudándonos, orando unos por otros, resolviendo situaciones de emergencia, haciendo colectas espontáneas si es necesario para ayudarnos y bendecirnos el uno al otro, pero el centro es la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo, la obra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nos disponemos a escuchar la palabra, ahí se produce algo maravilloso. Nuestro ser interior, el corazón, comienza a experimentar una apertura. Yo sé que muchas veces llegamos con el corazón bloqueado, duro, quebrado, temblando de angustias y de miedos. El corazón espiritual, no el miocardio. Tu
ser interior, tu espíritu, el soplo de vida que te dio Dios. Porque papá y mamá te engendraron aportando biología, vida natural. Pero cuando vos y yo, en el momento en que esas células masculinas y femeninas se unieron, el Zoe, el aliento de vida, lo puso él. No lo hizo la inteligencia artificial. No lo hizo Bill Gates. No lo hizo Microsoft. No lo hizo Elon Musk. No lo hizo ninguna potencia mundial. Solo Dios, que está buscando y anhelando tener no una religiosidad hueca, reiterativa, monótona y sin sentido. Está buscando tener una relación de amor con Jesús. Eso está buscando. El tiempo, mis amados, el tiempo es oro, es un tesoro. Conozco a una mujer, y puedo hablarlo con confianza, lo he charlado con ella y tristemente ella dejó pasar muchas oportunidades, muchas horas, muchos días que se hicieron meses, meses que se volvieron 35 largos años desde que pegó un portazo espiritual a la herencia de la fe, incluso de sus antepasados, y dijo: voy a vivir living la vida loca. Y después de muchos años, cuando llegó su tercera hija, a los 3 meses contrajo paperas en ese embarazo. Ella trabajaba en un hospital, estaba muy expuesta a esos contagios, y allá por el año 78, un médico en confianza le dijo: María Laura, lo arreglamos acá entre nosotros, quédate tranquila. Esta criatura o nace sorda, ciega, muda o con dificultades de discapacidad mental. Hacemos que parezca un aborto natural, quédate tranquila. Y en ese momento, lo que sus padres y abuelos habían sembrado en ella de niña y adolescente, empezó a volver a su corazón y dijo: no, si Dios me envió esta criatura, debe tener algún propósito. Y nació María Alejandra Yolanda, para nosotros los hermanos, Ale. Nació y a las pocas horas tuvo 9 paros cardiorrespiratorios. Yo le digo a mi hermana: flaca, a vos te ascendían y te rebotaban, te mandaban y te rebotaban, no te querían. 9 pequeñas muertes, con todo lo que eso puede generar en todo el sistema, sobre todo cerebral. Y haciéndote la historia larga, corta, te estoy hablando de mi mamá. Pasan los años, Ale crece con un ano contra natura. Nosotros los hermanos mayores aprendimos a cambiarla, cuidarla, limpiarla, ponerle lipogloss, atenderla. Solo leche de soja, no podía consumir leche común y tenía una gran dificultad en sus intestinos y era una vida muy delicada. Para colmo, un día nos descuidamos en un festejo, no sé si de Navidad o Año Nuevo. Este personaje tan querido que es mi hermanita aprovechó que andábamos todos ahí festejando, saliendo a ver las luces artificiales, lo que fuere, y no sé por qué ella tenía un mal espíritu de pequeña. Así como chiquita que era, llegó a la mesa y todo, ¿sabe que tenía sed? Todo lo que encontró, todo. No era solo Pretty Limón, nuestro sabor. Todo lo que encontró servido empezó tiqui, 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 tiqui. Tuvo una intoxicación y la tuvimos que llevar el día 1 de enero de ese año a urgencia.
Y mi madre de lucha en lucha, pero todavía no volvía como Lidia a sentarse a escuchar y a abrir su corazón al Señor. Hasta que, como te ha pasado a vos, me ha pasado a mí, le pasa a casi toda la humanidad, en un momento de crisis que ya no sabemos qué hacer, ¿qué decimos? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me conoce, pastor? Sí. Cuando no damos más, cuando ya nos ofrecieron la curandera, el manochanta, la cintita, las velas, los martes y viernes prender no sé qué cosa, la cartomancia, la quiromancia, todas las mancias. Una compañera de trabajo le dijo: María Laura, tenés que volver a Dios. Yo me congrego en tal lugar y le habló. Mi hermana se le complicó el diagnóstico, ella tenía 7 años y tenía que ir a una operación muy delicada con pronóstico muy reservado. Llega mi madre a esa dirección que le dieron, el pastor estaba literalmente con un pie para subir al auto y viajar a varios kilómetros a predicar. Y lo intercepta mi madre desesperada con mi hermana y le dice: ¿usted es fulano de tal? Sí. Me dio su dirección esta persona, por favor, pasado mañana la operan a mi hija y el pronóstico es muy complejo. ¿Podría hacer una oración por ella? Y así que sin mayor ritual, sin 20 minutos de canción para ambientar el espíritu, en la vereda, el pastor hace una oración por María Alejandra Yolanda, alias Ale, hija de también mi madre. Y se va. Aparentemente nada extraordinario sucede. Mi madre se va, se la lleva, ya tenía que hacer los prequirúrgicos y luego estar 48 horas ahí ya internada para la operación. Y 24 o menos horas antes, el doctor Elías Jalil, un médico cristiano, eminencia en la ciudad de Córdoba, convoca a su equipo y dice: ¿qué pasó? Me trajeron la historia clínica de la persona equivocada. No, doctor, y bueno, empiezan ahí todo un revuelo. Y van y ven a mi hermana, y mira la historia clínica, y ve a mi hermana y dice: no hay ninguna necesidad de ser operada. Su hija ha sido sanada. Hoy tiene 40 años y sigue sirviendo a Dios. Y fue ahí donde aquella mujer tan ocupada decidió volver al camino del Señor, abrió su corazón, se bautizó, ordenó su vida de pareja, comenzó a congregarse e inmediatamente, por eso te lo cito, al estilo Lidia, ¿qué hizo? Empezó a abrir su casa. Vengan a predicar a mi casa. Vengan a traer la palabra a mi casa. Empezó a invitar vecinos, amigos, parientes. Mi casa comenzó a transformarse en un centro comunitario no reglamentado de reinserción de todo tipo de personas. Yo vivía por un tema de espacio a unas pocas cuadras, ya era grande, en la casa de mi abuela. Cuando se había comprado esta casa no estaba diseñada como para estar todos los hermanos ahí juntos, pero bueno, ya éramos grandes. Un día llego y cuando voy entrando lo veo, ¿qué nombre voy a usar para que no ninguno se sienta? Lo veo a Cachito. Cachito era un muchacho que no tenía todos los jugadores en el tablero, que deambulaba por el pueblo y vivía en medio de la lástima y la limosna de la gente. Tristemente, Cachito, que no sabíamos dónde estaba su rancho, su lugar muy humilde, deambulaba, no se le conocía familia.
vestía muy mal, olía peor, pero era su condición de vida. Un día llego de trabajar en carro para el comedor y Cachito instalado en la cabecera de la mesa. Hola. Clavándose un tazón de café con leche y pan casero. Hola. Esa camisa que tiene Cachito. El pantalón que tiene Cachito. La zapatilla. Sí, dale, pasa que ahora tenés que predicarle vos. Mi madre se convirtió en una Lidia, porque un día abrió su corazón al Evangelio. Termino con esto. ¿Qué más aprendemos de Lidia? Que ella creyó, se bautizó y le contagió su fe a toda la familia. Si hay alguien en particular que tiene un don, una gracia, una habilidad y un poder de comunicación y de persuasión desde los tiempos antiguos para compartirle algo que le ha hecho bien y una noticia digna de ser reproducida, son nuestras queridas mujeres. Hay que reconocerlo. ¿Se imagina si Jesús resucitado le hubiera dicho a Tomás, andá y contale a todos que resucité? Para, le dicho Tomás, a los Fantino. Mostrame tus heridas, quiero fotos, quiero pruebas. Yo si no veo, no creo. Imagínate si el primero hubiera sido Simón Pedro, el inestable que lo había negado 3 veces en el momento que más se necesitaba que se jugara por él. Dale, Simón Pedro, vos andá y contale a todos mis hermanos que estoy vivo. Sí, Señor, pero yo no doy más de la culpa. Yo no tengo cara para ir delante de los muchachos y contarles. La verdad que no soy la persona. Pero las 3 personas que primero llegaron a la tumba el domingo de resurrección que vamos a celebrar el 5 de abril, domingo de Pascua, fueron 3 mujeres. Entre ellas, María Magdalena. ¿Por qué? Porque cuanto más Dios te perdona, más te limpia, más te libera, más pasión pone en tu corazón para compartir con otros que Dios es real, que Dios sigue obrando y bendiciendo la vida. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. El Cristo resucitado sigue acercándose a todos nosotros. Y tiempo me falta para decirte que ese pueblo, Filipos, ni más ni menos que a los años, desde una cárcel en Roma, recibe la carta famosa a los filipenses. Y entre muchas bellezas que dice esa carta, está la famosa frase: estoy persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en ustedes, y entre ustedes estaba Lidia y su familia, y estaba el carcelero de Filipos, que también se había bautizado a medianoche. ¿Cuántos vendrían acá? Yo digo, más un bautismo a medianoche. Nadie. ¿Por qué? Porque el cristianismo en ese tiempo se vivía de manera tan espontánea que donde había una decisión no hacía falta un curso de 45 días o de 40. Ahora, ¿crees en Jesucristo? ¿Te arrepentís de tu pecado? Al agua. Símbolo de que morís, enterrás una vieja vida y te levantás. Dejás atrás y comenzás una nueva. Y en esta mañana el Señor nos dice: yo quiero usar tu vida, mujer o varón, para hacer una llave de bendición a tu casa, a tu pueblo, a tu barrio, a la empresa, a la escuela, en la fábrica, en la comunidad donde estás. El Señor está buscando Lidias que abran su corazón a la palabra para hacer una llave de bendición donde quiera que esté.
Oramos al Señor. Gracias, querido Espíritu Santo, por todo lo que hiciste, por todo lo que estás haciendo. Y en fe te agradecemos todo lo que harás. Te pido ahora por los corazones que han llegado esta mañana con una carga, un dolor, un vacío, incluso como aquella Lidia, llena de éxitos materiales, económicos, logros, bienes, pero aún necesitando que su corazón sea lleno de tu presencia, de tu bendición. Quiero animarlos a todos ahora, unánimes, juntos, a repetir en voz alta esta última oración. Digamos así: Señor Jesucristo, en esta mañana abro mi corazón de par en par a tu presencia, sin reservas, sin condiciones, sin límites. Te recibo con tu paz, tu perdón, tu bendición, que limpia, que renueva, que me hace libre, que me da salvación. Yo reconozco que eres el camino, la verdad y la vida. Que esta bendición llegue a mi hogar, llegue a mi familia, llegue a mis seres amados. Te lo ruego, Señor, con acción de gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.